está? Vamos a orar. Cierra sus ojos. Señor, aquí estamos. Aquí estamos para aprender de ti, para ser llenos de tu presencia, pero a través de tu palabra, Jesús. Estamos aquí para encontrarnos contigo de una manera distinta y te pedimos, Jesús, que te quedes durante todo este tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, de modo que podamos estar muy atentos a lo que tú quieras decirnos, Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. ¿Cómo está? ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Trajo su celular? Ya, si es que trajo su celular, gracias. Ten mucho. Si es que trajo su celular y no trajo su Biblia, en la silla de adelante hay un código de cuadritos. Si usted lo escanea con su celular, va a poder directamente descargar la aplicación de la Biblia. Así que tenemos todos los métodos posibles hoy día, porque no tenemos proyección, pero no se preocupe. Yo tengo esta Biblia que me gusta mucho, porque está un poquito gastada, porque esta fue la primera Biblia que mis papás me regalaron cuando yo me fui a estudiar a Concepción. Entonces de ahí que me acompaña. Tengo otras en mi casa, pero esta la tengo ahí al lado de mi velador para leer todas las noches. Bien, seguimos. ¿Quién vino la semana pasada? ¿Se acuerda de lo que estamos conversando hace 3 semanas ya? Estamos hablando sobre la oración, ¿cierto? Estamos hablando sobre descubrir a Dios, descubrir a Jesús en el misterio y en el asombro de la oración. El pastor la semana pasada decía que con esta serie lo único que queremos hacer es encontrar a un Dios mucho más cercano a nosotros. Y empezamos a estudiar la semana pasada una oración muy conocida para todos nosotros que está en la Biblia, que es la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que está en Mateo, capítulo 6 y versículo 9. Vamos a leerlo para no olvidarlo y vamos a leerlo con esa cercanía que el pastor nos enseñaba la semana pasada, de saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros y saber quiénes somos nosotros para nuestros compañeros de vida. Entonces, dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, y aquí empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La semana pasada se habló de las 2 primeras partes y lo que vamos a hacer hoy día es terminar con la última sección del Padre Nuestro, que
va a partir de esta frase que es en el cielo como en la tierra. Y es muy interesante porque la oración es una maravilla consciente. La oración es mucho más de lo que nosotros hemos imaginado hasta ahora, porque empiezan a aparecer preguntas. Primero, ¿cómo es posible que un Dios tan grande tenga la capacidad de actuar en respuesta a una conversación con alguien como yo o como usted? Pecadores, humanos, simples. Y también, ¿cómo un Dios tan poderoso puede transformarse en un ser tan personal, es decir, tan relacional? Y es así, simplemente es así. Dios quiere que así sea y así es, pero también tenemos que ser sinceros al momento de cuestionarnos, porque la oración es un misterio muy confuso, porque normalmente las cosas que nos motivan a orar son las historias que nosotros escuchamos de otras personas, de oraciones que han sido contestadas, milagros que han ocurrido, pero cuando nos vamos a analizar en detalle estas situaciones específicas, no podemos negar que muchas veces estas situaciones nos producen duda y confusión, muchas veces enojo, porque ¿por qué Dios se demoró tanto en contestar? ¿Por qué si Dios iba a decir que sí, tuve que pasar tanto tiempo sufriendo, tanto tiempo orando, tanto tiempo pidiendo, y Dios al final dijo que sí? Y nos quedamos en este espacio de un poco paralización o de sentirnos un poco estupefactos, de que oramos en esta duda. Oramos a partir de, sabemos que Dios se quiere relacionar con nosotros, pero ¿será que Dios va a responder? ¿Será que Dios se va a demorar mucho en responder? Y cuando estamos en este espacio, las oraciones que nosotros hacemos no son oraciones que están llenas de poder ni de empoderamiento de ser hijos de Dios, sino que más bien son oraciones vagas, oraciones simples, en las cuales no somos objetivos con Dios, y la verdad es que no nos arriesgamos a poder descubrir en algún momento si es que Dios respondió a esta oración. Nos quedamos en el, Señor, ¿será que sí es posible? ¿Será que si tú quieres? Entonces, nos quedamos en este espacio de paralización y no oramos como Jesús quiere que oremos. Esa es la verdad. Y cuando hablamos de esta frase o de la oración del tipo en el cielo como en la tierra, estamos hablando técnicamente de una oración que se llama la oración de intercesión. ¿Sabe usted lo que es la oración de intercesión? Todos lo hemos visto aquí, todos probablemente por definición no lo conocemos, pero la palabra intercesión viene del latín, que es intercedo, no es muy distinto. Pero la función del intercedo es colocarse en el medio, es decir, ser el mediador entre dos partes. Básicamente, orar por otra persona. Y Jesús, cuando nos habla de este tipo de oración en el cielo como en la tierra, probablemente lo hace de una manera distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados a verla, porque Jesús habla de la oración de intercesión en el inicio de sentir amor por las personas. Y que ese amor que uno siente por las personas
nos haga a nosotros intercesores, invitar a Dios a actuar en espacios donde falta amor. Por lo tanto, la intercesión es una elección voluntaria e intencional de salir de la espiral del egoísmo, de salir de mis deseos y mis necesidades. ¿Se acuerda que en el primer mensaje de la serie hablamos que a partir de la ilustración se había generado un pensamiento que tenía que ver con que todos podíamos ser mejores? Por lo tanto, nos enfocamos todos en mejorar, en hacer lo que yo quiero, en buscar lo que a mí me interesa. Y la oración de intercesión nos pone totalmente opuestos a esto, es decir, salir de mis deseos, salir de mis necesidades y reemplazar esos deseos por las necesidades, por las circunstancias, por los anhelos de otra persona. Hermanos, pronunciar la más mínima palabra de una oración de intercesión es un acto de profundo amor por otra persona. Un acto de profundo amor. Y la oración de intercesión es una oración que está llena de poder porque Dios quiso que fuera así. Si nosotros quisiéramos a lo largo de la historia y de lo que se cuenta en la Biblia, evaluar y buscar esta historia de la oración, hay 4 etapas que son principales y las voy a pasar rápido solamente para que tengamos un panorama general, que parten en la creación. Dios, cuando crea el universo, llega al momento de crear al hombre, ¿cierto? Y dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen y semejanza, en el análisis del lenguaje, probablemente esto de ser creados a imagen de Dios significa que nosotros en el lugar en el cual estamos somos representantes de Dios. Tal cual en el antiguo tiempo los reyes, cuando conquistaban algún lugar, lo primero que hacían era levantar estatuas de ellos para demostrar que ellos estaban en dominio de esos lugares. Por lo tanto, si lo llevamos a nuestros tiempos, usted es una estatua a imagen y semejanza de Jesús, que cada vez que otra persona lo ve, usted es un representante de Dios. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Gobierne sobre la tierra, sobre la creación. Por lo tanto, básicamente este gobernar significa ser un intermediario. Porque Dios en su amor decidió compartir su autoridad y nos dejó a nosotros aquí en la tierra nos dejó como representantes de Él para gobernar la creación. Por lo tanto, entre la creación y Dios estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos intercesores. El tema aquí es que el plan de Dios se corrompió, ¿cierto? Llegó el pecado, vino la caída, y lo que pasó en esta situación es que la comunicación que había entre Dios y nosotros se cortó. Dios es el cerebro, nosotros somos el cuerpo. Si es que no hay comunicación entre el cerebro y el cuerpo, no se puede hacer nada. Por lo tanto, estamos en un problema, porque Dios en su mente quiere hacer cosas, pero no tiene los elementos en la creación para hacerlo por causa del pecado, porque hubo una brecha de comunicación que fue cortada en la caída. De ahí en adelante aparece Isaías, y es una promesa. En el capítulo 9 de Isaías dice, un niño nos ha nacido. Habla de una promesa, de que alguien va a venir a restaurar esta brecha de comunicación que se había cortado, que es Jesús. Por lo tanto, la última parte de esta historia
es que llega Jesús, que a través de su sacrificio, como dijimos ya, recuperó nuestra intimidad con Dios, recuperó la autoridad que se nos había dado inicialmente para gobernar sobre la creación. Por lo tanto, nos trajo de vuelta el poder de la oración. Jesús, al morir en la cruz, recuperó la oración y la conexión que nosotros teníamos directa con nuestro Padre. Cuando nosotros oramos con esta autoridad recuperada por Jesús, lo hacemos comúnmente y probablemente no nos hemos dado cuenta. Piense usted en algún momento cuando estamos orando: Señor, te damos gracias, Señor, te pedimos, Señor, perdónanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Orar en el nombre de Jesús significa que usted está orando con esa autoridad que Jesús recuperó por nosotros. Orar en el nombre de Jesús significa que ante los ojos de Dios, usted cuando está orando, si bien no es Jesús, Dios lo está viendo con una corona y con un manto como un gobernante que tiene poder en sus palabras para poder actuar en el nombre de Jesús. Entonces, orar en el nombre de Jesús es, ante los ojos de Dios, casi ser como Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros, y quiero que le quede bien claro esto, pronunciamos en el nombre de Jesús, es porque tenemos autoridad y tenemos el poder que se nos ha dado de parte de Dios para ser participantes en la acción de Dios aquí en la tierra. En la tierra como en el cielo. Soñamos muchas veces que Dios traiga el cielo a la tierra. Señor, necesito que hagas esto. Señor, necesito y quiero que me ayudes en esto, que actúes aquí, que actúes en esta circunstancia, que ayudes acá. Pero para Dios hacer eso es muy simple, porque Él así puede hacerlo. Lo que Dios sueña es gente de oración que comparta el cielo aquí en la tierra a las demás personas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser intermediarios entre Dios y alguien que necesita a Dios y no logra verlo. No se trata de que usted ore para que Dios actúe, sino que se trata de que usted ora y se hace parte de la acción. Y Dios, a través de usted, actúa. Y aquí es importante porque es imposible, hermanos, que nazca de nosotros una oración verdaderamente intercesora si es que nosotros no permitimos que las cosas que rompen el corazón de Dios, que hacen sufrir al corazón de Dios, nos hagan sufrir también a nosotros. La Biblia dice que tenemos que reír con los que ríen y tenemos que llorar con los que lloran. Por lo tanto, si es que usted no está dispuesto a que las situaciones, las circunstancias que entristecen a Jesús no lo entristezcan a usted también, probablemente nuestras oraciones nunca han sido intercesoras. Si usted conoce a alguien que está en una circunstancia X
y no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudar. Tiene que involucrarse, tiene que conversar para poder orar. Por lo tanto, la intercesión es muy importante. Y aquí, si es que nos vamos al Padre Nuestro, podemos ver que sencillamente en su análisis técnico se divide en dos partes, que son 3 peticiones iniciales, hay una frase bisagra justo al medio, que es en la tierra como en el cielo, que sostiene la oración como si fuera un libro, así como esta parte del medio, y después vienen otras 3 peticiones, y aquí la historia la cuentan los pronombres que están en la oración. Las 3 primeras acciones, es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, son 3 acciones y 3 oraciones que nos permiten y que nos ponen a nosotros como actores aquí en la tierra de la acción de Dios. Y si nosotros nos vamos a la segunda parte, cambian totalmente los pronombres. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué viene después? Danos hoy el pan de cada día. Después dice, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Por lo tanto, la oración y el explicado a través del Padre Nuestro nos involucra de una manera profunda y responsable en todas las operaciones que Dios hace aquí en la tierra. Pero también la oración involucra de manera profunda a Dios y transformadora en todos los detalles de nuestra vida. Danos, perdónanos, líbranos. Porque, hermanos, Dios, cuando quiere contestar una oración, Él puede mover el cielo y la tierra, puede doblar el espacio-tiempo para contestar. Y muchas veces las oraciones probablemente van a ser contestadas así, pero también hay otra forma en la cual Dios contesta las oraciones, que es una acción en colaboración con las personas que están orando. Probablemente la oración de intercesión, más que la persona que va a recibir una bendición o la persona por la cual estamos orando, no se trata de eso, sino que se trata de cómo se transformó el corazón de la persona que está orando como un intercesor. Por lo tanto, la intercesión no es nada más que un acto de amor combinado con un acto de humildad. Y aquí, en el cielo como en la tierra, nos deja esta tarea de interceder, de orar por otras personas. Pero me gusta mucho el cambio que hay en esta oración, porque después dice, danos hoy nuestro alimento diario. Y el danos hoy nuestro alimento diario es una frase tan sencilla, tan común. Salimos del Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y la petición aquí es la siguiente parte, que es muy interesante. Le voy a contar una historia. Hace meses atrás, hartos meses atrás, estábamos conversando un día con mi mamá en la casa y la situación era la siguiente. No sé cómo lo voy a hacer para irme al trabajo porque cuando llego al trabajo el estacionamiento está lleno. Entonces, invierno, no sé si voy a ir en micro.
Y aquí mi mamá sale con una respuesta que, de verdad que es una respuesta que me pilló totalmente desprevenido. Yo no la esperaba por ninguna parte. Me dice, Matías, ¿sabes lo que yo hago? Yo me subo al auto en la mañana y antes de salir digo, Señor, por favor, que haya un estacionamiento. Y nunca me ha faltado un estacionamiento. Y la historia del estacionamiento tiene que ver con pedir. Porque la forma más sencilla y la forma más fácil de orar es pedirle cosas a Dios. Es decirle, Señor, quiero esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero la duda que aparece es que hay una especie de paso a paso para pedirle cosas a Dios, o será que Dios, en su preocupación por todas las otras cosas que tiene, se irá a preocupar de lo que yo le estoy pidiendo y en definitiva Dios se preocupa de que yo tenga un estacionamiento libre. Y la respuesta es que probablemente sí. Pero no por lo que usted está pensando, sino que cuando Jesús termina de hablar del Padre Nuestro, les enseña a orar a los discípulos, lo que hace después inmediatamente es contar una historia, que es la de un hombre que le va a pedir pan a su amigo, ¿cierto? Entonces, muy tarde en la noche llega este hombre a pedir pan a la casa del amigo y para ese tiempo ir a pedir pan probablemente era algo tan sencillo y tan simple como si nosotros fuésemos a pedirle una tacita de azúcar al vecino. Y ese lenguaje de danos hoy nuestro pan de cada día es el lenguaje que nosotros tenemos que usar en nuestras oraciones. Muchas veces nos quedamos pegados en el venga tu reino, hágase tu voluntad, y estamos tan acostumbrados a agregar tantos eufemismos a nuestras oraciones como que si nosotros hubiésemos creado un lenguaje específico para orar. Y en cambio, si usamos este lenguaje de danos hoy nuestro pan de cada día, nos permite a nosotros saber que Dios está en las peticiones como nuestro pan de cada día. Porque las oraciones que son lejanas, las oraciones que están llenas de palabras complicadas, nos ponen a Dios en un lugar lejano, donde su acción es una acción imaginativa que nosotros dudamos y no sabemos si es que va a actuar. En cambio, si es que nosotros oramos, danos hoy nuestro pan de cada día, la idea de esto es invitar a Dios al aquí y a la ahora. ¿Qué voy a comer? Señor, ¿con quién me voy a encontrar hoy día cuando vaya camino al trabajo? ¿Cómo me voy a sentir si es que pasa tal o cual cosa? Señor, ¿qué tengo que hacer en este momento? Las oraciones tienen que ser del tipo en el cielo como en la tierra, pero también tienen que ser del tipo danos hoy nuestro pan de cada día. Porque esas oraciones nos recuerdan que nosotros básicamente no estamos a cargo ni estamos al control de las cosas que suceden. Y se acuerda que cuando partimos esta serie hablamos que había una diferencia entre la fe y la confianza. Bueno, la oración reemplaza esa sensación de que nosotros estamos en control de todo y esa sensación que nosotros decimos, ya, si pasa esto voy a hacer aquí, si pasa esto otro voy a hacer allá, voy a ordenarme aquí y voy a ordenarme allá. No. La oración lo que hace es reemplazar eso por Señor, confío en ti. Y listo. Y listo. Y hay una historia interesante que es súper llamativa respecto de las peticiones que está en el Nuevo Testamento y habla de cuando Jesús fue a la fuente de Betesda. ¿Se acuerda de esa historia? Que había un paralítico que la creencia decía que cuando se movía el agua, el primero que entraba al agua iba a ser sano. Jesús llega en un Shabbat
Shabbat, a esta fuente, a buscar a este paralítico. Pongámonos en el contexto. Si es que alguien está ahí, es porque quiere ser sano, ¿sí? O sea, él llevaba 38 años ahí esperando poder entrar al agua de los primeros y ser sano. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Discúlpeme, pero yo creo que la pregunta era un poco innecesaria. Pero a nuestros ojos es innecesaria. ¿Por qué Jesús le pregunta a este paralítico, ¿quieres ser sano? Y hay dos cosas importantes. Lo primero es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Al comienzo dijimos que el plan inicial de Dios era comunicarse con nosotros, pero que la línea de comunicación se había perdido en el momento que llegó al pecado. Por lo tanto, la base para una buena relación con alguien, sea quien sea, es comunicarse. Y la forma más fácil de comunicarse es preguntar y pedir. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. ¿Pero por qué? Porque el pedir y el abandonar ese orgullo y de pedir algo, que a veces es tan difícil, nos pone en una situación de vulnerabilidad con Dios. Porque cuando le pedimos algo a alguien, sea quien sea, a lo que nos estamos arriesgando es a que nos rechacen o a que nos decepcionen. Oye, ¿sabes que necesito esto? No, no puedo. Oye, ¿me podrías ayudar en esto? Sí, pero después. Y el después nunca llega. Por lo tanto, si es que no le pedimos cosas a Dios y no le damos a Dios la oportunidad de responder específicamente lo que nosotros le pedimos, nunca vamos a poder sorprendernos de que Dios respondió o decepcionarnos si es que Dios no nos responde. Por lo tanto, si es que nosotros no pedimos, no podemos construir esta confianza con Dios. Por lo tanto, Jesús pregunta porque quiere relacionarse, pero también pregunta porque quiere que nosotros sintamos poder con las oraciones que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan de una predicación de unas semanas atrás que hablaba del empoderamiento? Que habló mi mamá. Y la relación, es decir, relacionarse con nosotros es el objetivo final de Dios. Pero para poder llegar a esta relación, probablemente el camino más sencillo es el empoderamiento. Y aquí es lo que yo le decía antes. Jesús no vino solamente a redimir el mundo, sino que vino a invitar a gente como usted y como yo, pecadores, a participar en esa redención del mundo. Y probablemente no hay una mejor forma para que nos empoderemos y nos llenemos de ese poder de las oraciones que pidiendo cosas a Dios y construyendo esta confianza con Dios. Y para que usted vea que en nuestras oraciones hay mucho poder, quiero que abra su Biblia en Éxodo 32. Le voy a poner un poco en contexto. Dios libera a Israel de Egipto. Egipto tiene frío, Dios le coloca fuego. Israel tiene hambre, Dios le manda maná del cielo. Israel se aburre de los carbohidratos y pide proteína, Dios le manda codornices. Esa es más o menos la dinámica del desierto. La respuesta de Israel frente a todas esas otras cosas que Dios hace por ellos es buscarse otros dioses. Y la historia del capítulo 32 de Génesis tiene que ver con el becerro de oro. Y aquí es súper interesante porque a partir de el versículo 9, Dios dice, enojado claramente, ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco.
añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Es decir, Dios conversaba con Moisés. Tenían una relación, se comunicaban. Moisés oraba. Y aquí, más interesante, tú no te metas, le dice Dios a Moisés. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero haré de ti una gran nación. Dios estaba tan enojado que se olvidó de todo lo que había dicho antes. O sea, son un pueblo terco. Voy a descargar mi ira sobre ellos. Pero Moisés, tú tranquilo, que de ti voy a hacer una gran nación. Y aquí dice, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. Y aquí voy a leerlo como una conversación. No lo voy a hacer como lo dice la Biblia, para que usted vea cómo es la conversación entre Dios y una persona común, como usted y como yo. Dice Moisés, Señor, ¿por qué vas a hacer descender la ira contra el pueblo que tú sacaste de Egipto? Señor. Después pregunta de nuevo, ¿para qué vaya a darle pie a los egipcios para que digan que tú los quisiste sacar solamente para matarlos en las montañas? Calma tu enojo, cálmate. Moisés hablando. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Y aquí viene una situación interesante porque dice, acuérdate, Señor, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, o Jacob. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes le darías toda esta tierra como su herencia eterna. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño el cual había sentenciado. La palabra clave aquí es desistió. Y el desistió, la traducción que viene del hebreo es una palabra que es Naham. Y Naham es cambió de parecer, cambió de mente. De hecho, en la versión NTV de la Biblia dice, el Señor cambió de parecer. El Señor se calmó y cambió de parecer. Y aquí esto no tiene que ver con que Dios estaba equivocado, sino que lo que pasó fue que Dios, con la oración de Moisés, se afectó, digamos, emocionalmente, fue conmovido a un nivel emocional tal que cambió de parecer. Ese es el poder que tienen sus oraciones. Y aquí probablemente hay mucho misterio porque pensamos en Moisés que logró que Dios cambiara de parecer. Pero después pensamos en Malaquías que viene más adelante y Dios le dice, yo soy Dios y no cambio. O después nos acordamos de Oseas que dice, Dios le dice, mi corazón se transformó y dentro de mí se despertó toda mi compasión. Y bueno, todo esto es posible porque Dios es un ser relacional, ¿ya? Convivir con estas dos aseveraciones de que Dios no cambia y de que Dios sí cambia, tiene que ver con que nunca vamos a poder entender completamente a un ser relacional. Y es peligroso tomar esta oración de Moisés específicamente como toda una teología en la Biblia, pero sí aquí hay un patrón claro en la Biblia, y es que Dios responde al carácter. Dios responde a su carácter, de Él. Dios responde cuando le recuerdan las cosas que han dicho. Y esa es su naturaleza.
de que Él, cuando nosotros hablamos directamente al carácter de Dios, lo podemos hacer cambiar de parecer. ¿Cuál es el carácter de Dios, hermanos? Y aquí quiero ser bien claro. Muchas veces nosotros oramos para que la gente venga a la iglesia. El carácter de Dios no es que la gente venga a la iglesia. El carácter de Dios es que la gente sea salva. Por lo tanto, su oración no tiene que ser para que alguien venga a la iglesia, sino que para que una persona sea salva. Y ahí Dios actúa. Ahí Dios se encuentra. Y el resto es consecuencia de que Dios se encuentre y responda a la oración que nosotros hicimos. Por lo tanto, la oración que hizo Moisés nos muestra que definitivamente nuestro Dios es un Dios que escucha y que se preocupa. Se preocupa tanto por nosotros al punto de que sus oraciones lo conmueven hasta la emocionalidad que lo hace cambiar de parecer. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y tiene muchas ocupaciones importantes. Muchas ocupaciones importantes, más de las que quizás nosotros nos imaginamos. Y aún así nos ama lo suficiente como para darnos espacio en el estacionamiento. Pedir, preguntar, conversar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Crear confianza, tomar el riesgo de ser sorprendido o ser decepcionado. Pero conociendo el carácter de Dios, teniendo la seguridad de que Dios escucha, que Dios se preocupa y que cuando no responde, yo puedo ir y decirle, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no hiciste esto? Y quiero ofrecer ahora un tiempo con tres cosas. Si usted hoy día quiere pedirle algo a Dios, hágalo, pídalo. Pero, si es que usted hoy día está en un lugar de su espíritu, de su mente, en el cual no puede ver a Dios, todos los hermanos y hermanas que están aquí fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y Jesús en la cruz recuperó la autoridad que teníamos para que la oración de ellos tenga un resultado. Por lo tanto, si es que usted hoy día no encuentra las palabras para pedirle algo a Dios, lo voy a invitar a que levante su mano, no todavía, porque alguien va a ir a orar con usted. 2. Y por última cosa, quiero desafiarlo aquí, ahora, a que si usted siente en su corazón eso que Dios dice, amor y humildad para con alguien, y quiere acercarse a orar con alguien, interceder por esa persona, y que invitemos a Dios que con su amor ocupe esos espacios vacíos donde falta amor,
también lo haga. Pero no quiero que sea acercarse a orar solamente, no, sino que voy a invitarlo a que usted observe al rostro alrededor. Y aquí, indistintamente, nos vamos a mover todos. Quiero que vea si es que quiere orar por alguien y se acerque y se tome 5 minutos para conversar, para involucrarse, 5 minutos para poder conocer, para ser el medio a través del cual Dios puede actuar en la vida de otra persona. Yo sé que este desafío es grande, pero observa a su alrededor y movilícese. Busque a alguien, converse con alguien y ore por esa persona. Hay que moverse. Esta es la parte donde hay que moverse. Y vamos a tener 5 minutos para conversar, 5 minutos para poder relacionarnos y después de esos 5 minutos orar.